Todos necesitamos un impulso en el momento justo. ¿Has tenido un mentor? ¿Alguien en la vida que creyó en ti, te animó y te levantó cuando más lo necesitabas? A veces, una sola persona puede cambiar tu historia. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos El poder de las relaciones transformadoras, una reflexión de Erenia Mendoza. En la Biblia encontramos una amistad poco probable que cambió el curso de la historia, la de Bernabé y Saulo. Cuando nadie quería acercarse al antiguo perseguidor de la iglesia, fue Bernabé quien tuvo el valor de creer en la transformación que Dios estaba obrando en él. Lo llevó ante los apóstoles, caminó a su lado y sembró las semillas de un ministerio que más tarde impactaría al mundo entero. Un simple acto de confianza, un encuentro con propósito y un destino fue liberado. En el mundo empresarial y profesional también vemos cómo la amistad puede ser transformadora. La historia de Warren Buffett y Charlie Munger es un ejemplo raro de una asociación que duró casi 6 décadas, basada en la integridad, el respeto y la confianza mutua. Buffett describió a Munger como un instrumento clave en su camino. Charlie debe ser reconocido para siempre como el arquitecto, dijo tras la muerte de su amigo. Más que un socio de negocios, Munger fue un amigo leal, alguien que lo desafió, corrigió sabiamente y amplió sus horizontes. Dijo, incluso cuando cometí errores, él nunca me los echó en cara. Esa fidelidad silenciosa es rara y profundamente poderosa. Munger no solo caminó con Buffett, lo transformó. Ese es el poder de una amistad confiable, moldear al otro con amor, verdad y presencia constante. Y yo tengo la bendición de tener relaciones así, que me ayudan en mi transformación personal. Conocí a Jesucristo en 1998 y tuve el privilegio de caminar desde el inicio con 2 mentores incomparables, mi madre y mi padre. De ellos aprendí sobre fidelidad, oración, servicio y compromiso, lecciones que guardo con mucho cuidado y gratitud, dice Erenia. Fue a través de mi padre que conocí el devocional Maná de Lunes. Lo amaba y fielmente me lo reenviaba cada semana por correo. En 2018, 3 años después de su fallecimiento, dejé de recibir los devocionales. Deseando seguir alimentándome de ese contenido, busqué saber más sobre el CBMC. Y a través de unas diosidencias, porque con Dios no hay coincidencias, Edgar Medina, director nacional del CBMC México, respondió a mi mensaje diciendo que pronto habría una reunión en la ciudad donde yo vivía. En ese momento conocí al doctor Enrique Cepeda, entonces director del CBMC para América Latina. Después del programa tuvimos una conversación que se convirtió en un punto de inflexión. Me invitó a involucrarme más activamente con el CBMC y compartió conmigo su pasión por la Gran Comisión. También me presentó a su familia. Su esposa, Lidia Cepeda, se convirtió en mi discipuladora. Hasta el día de hoy, su sabiduría, firmeza, amistad y amor han sido fundamentales en mi caminar con Cristo. Todo esto comenzó con un encuentro inesperado, una relación que transformó mi caminar no solo en el ministerio, sino espiritualmente en lo personal. Relaciones como estas son verdaderos regalos de Dios. Personas que nos desafían, forman, disipulan e impulsan con fe y valentía hacia lugares que nunca podríamos alcanzar solos. Son Bernabés modernos, enviados por Dios para despertar lo que aún no hemos visto en nosotros mismos. Ora por conexiones divinas. Pídele al Señor que coloque en tu vida personas que te acerquen más a tu propósito eterno. Y prepárate también para ser esa respuesta en la vida de alguien más. Puede que tú seas el puente entre la hora y el plan de Dios para alguien que solo necesita un encuentro contigo. Como enseña la Biblia, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. ¿Conoces la historia de Bernabé y Pablo como el hombre conocido primero como Saulo, un celoso perseguidor de los seguidores de Cristo? ¿Y cómo tuvo un encuentro divino con Jesús y más tarde con Bernabé, quien tuvo el valor de acercarse a él y ayudarle a crecer hasta convertirse en un líder espiritual dinámico? Si no, tómate un tiempo para leer Hechos 9 junto con Hechos capítulo 13. 2.
¿Ha habido alguien que haya sido un Bernabé para ti? Un apoyo motivador y animador que te haya impulsado a convertirte en mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Si es así, describe el impacto de esa persona en tu vida. 3. ¿Por qué, según escribe Erenia Mendoza, son tan raras las relaciones cercanas como estas? ¿Qué obstáculos crees que impiden que una persona esté dispuesta a invertir tiempo y energía en el desarrollo de otra? 4. ¿Cómo sería distinta tu vida si llegara a ti un Bernabé como mentor amoroso y amigo constante y confiable? ¿Y cómo crees que sería para ti desempeñar el papel de Bernabé en la vida de alguien más? Concluimos con un desafío para esta semana. ¿Tienes a alguien que actúe como un Bernabé en tu vida? Alguien que tenga un interés genuino en ti, especialmente en verte convertirte en todo lo que Dios quiere que seas. Si es así, deberías expresarle tu gratitud por lo que esa persona significa para ti. Si no tienes a alguien así, ¿estarías dispuesto a orar para que el Señor dirija a una persona así en tu vida? Y quizá también podrías orar para saber cómo podrías convertirte tú en el Bernabé en la vida de otra persona. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.